Estamos en vivo, este es el día domingo, a ver si corrió la cámara, domingo 13 de junio del año 2021 y es una alegría estar juntos. Hay muchas posibilidades, esténse atentos a difusión porque probablemente el domingo entrante ya vamos a hacer otra vez volver a lo presencial con algunas condiciones. Según lo establecido por el gobierno provincial, así que bueno, esténse atentos, todavía no adelantamos nada, pero qué bueno que podemos tomar oportunidades de las cosas que Dios nos da, ¿verdad? En este momento es esto, es el video, es el interactuar por acá, está entrando Facundo, y bueno, pero es lo que tenemos. Entonces vamos a prepararnos para adorar a Dios, y es en la adoración que nosotros somos ministrados, somos visitados por Él, ¿verdad? Y realmente para eso estamos en este lugar. Y yo quisiera pedirle a Pablo, si nos abre con una oración de entrega, una oración que de alguna manera resuma el propósito completo por el cual nosotros estamos en este lugar, en esta mañana, en este espacio compartido. Y mientras que digo esto, antes que Pablo ore, les voy a pedir a todos, en tal caso, si pueden, que cierren los micrófonos para poder tener claridad y que no se mezclen los sonidos. Así que Pablo, cuando quieras, ahí estamos. Bueno, Señor, te queremos agradecer por este día, por la posibilidad, Señor, de encontrarnos en este espacio, Señor. Y te podemos pedir perdón, Señor, por tus errores, por tus ofensas, Señor, por tu falta de fe. Pero a su vez agradecemos, Señor, tu perdón, tu misericordia y tu gracia, que no nos es merecida, pero por el sacrificio de tu Hijo la tenemos aquí. Te pedimos, Señor, que bendigas esta reunión, que el mensaje que leíste a Lish no llegue, Señor, no llegue solamente desde el punto de vista intelectual, sino que funciona en tu corazón, Señor, y podemos explicarlo. Nuevamente, Señor, te damos gracias y te pido que estés con nosotros. En nombre de Jesús, amén. 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 Vamos a alabar al Señor esta mañana. Dejarlo entrar. Quiero conocer. Vive para siempre, siempre sea la gloria.
Jesús, aleluya. Tenemos un especial hoy, Silvio se va a cantar, alabar, seguir alabando al Señor. Y aquí está el Silvio. ¿Se escucha? Fuerte. En Facebook no te van a ver, pero si cantás fuerte te van a escuchar. Hay libertad en el nombre de Jesús. Amén. Así es. Hay libertad en el nombre de Jesús. Dice en Juan 8, en él, los que en mi palabra permanecen serán mis discípulos. Qué importante, ¿no? La palabra discípulos. Oscar nos enseñaba esta semana, 263 veces aparece la palabra discípulo. En Juan 31 dice, los que permanecen en mi palabra serán mis discípulos. En el 32, conocerán la verdad, y la verdad los hará realmente libres. Y en el 36, la declaración gloriosa dice, así que si el Hijo los hace libres, serán verdaderamente libres. En el nombre de Jesús hay libertad. Las cadenas de la muerte me quitó, para mí ya no hay condenación, hay libertad, libertad. Siendo esclavo del pecado me dejó, en la cruz compró mi redención y libertad, libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva, del mundo del mal, echó mi mano, lavó mis pecados, me ha perdonado, solo en el nombre de Jesús hay libertad. Proclamo que la cruz por mí, que cambió mi duro corazón por libertad, libertad. El poderoso evangelio me salió, no me avergüenzo del Señor. Libertad, rompió mis cadenas, me dio vida nueva del fondo del mar, echó mi maldad, lavó mis pecados, me ha perdonado, solo en el nombre de Jesús hay libertad. Del mar, echó mi maldad, lavó mis pecados, me ha perdonado, solo en el nombre de Jesús hay libertad. Al que dijo, hace libre, Él es libre. Al que
Bueno, vamos a darle gracias a este Señor y prepararnos para lo que Él nos quiera compartir en la mañana de hoy. Oramos, inclinamos nuestros rostros, cerramos nuestros ojos, preparamos nuestra alma y nos entregamos al Señor. Padre, en esta hora te damos muchas gracias por la oportunidad que tenemos de cantarte, por la oportunidad que tenemos de aprender de vos, Señor. Señor, gracias porque querés bendecirnos, Señor. Y en esta hora yo te pido perdón por mis faltas y te pido perdón por mis pecados. Señor, y te pido que me vacíes de lo mío, me llenes de lo tuyo, Señor, y que nos enseñes, Señor, porque estamos aquí para aprender de vos, no para aprender de hombre, ni de hombres, ni de mujeres, pero para aprender de vos, que usa tu espíritu, Señor, para manifestarse, para enseñarnos, para cambiarnos, para salvarnos, para llenarnos de todo aquello que solo vos no podés llenar. Por eso nos quedamos en tu presencia, Señor, donde nos hemos llegado y nos quedamos expectantes de lo que nos quieras conversar en esta mañana. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bienvenidos a todos, seguimos entonces por acá. Y yo quería preguntarte si habías escuchado de los recabitas. ¿Escuchaste de los recabitas alguna vez? ¿Sí? ¿No? Bueno, no te preocupes demasiado porque en el día de hoy vamos a estar conversando de ellos, vamos a estar aprendiendo de ellos. Y es interesante porque estos recabitas es un clan, ¿verdad? Es una tribu, es una comunidad israelita, creyentes en el Señor, fervientes por el Señor. Y aparecen ahí en el libro de Jeremías, ¿verdad? En el libro allí de Jeremías. Los recabitas, el nombre viene de Recab, ¿verdad? Que era el papá de un muchacho, un hombre llamado Jonadab, ¿verdad? Que era un hombre de Dios, un hombre que sirvió a Jehú, que fue uno de los reyes de Israel, y tuvo un tiempo de mucho protagonismo. A ver, vamos a poner un poquito más para arriba, ahí. De mucho protagonismo en el tiempo de que se trabajó mucho y se canceló, se disolvió en ese momento la idolatría y el tema de la adoración a Baal y demás, ¿verdad? Y Jonadab era hijo de Recab, y de Recab, ¿verdad?, sale recabitas, esta tribu, este grupo, esta comunidad, ¿verdad?, que eran nómades, ¿verdad? Ellos eran nómades, ¿verdad? Y en el pasaje de ahí de Jeremías 35, donde nos vamos a estar enfocando, ¿verdad?, se destaca el carácter de esta comunidad, el carácter de ellos, un carácter ejemplar y simbólico que Dios lo va a usar, ¿verdad?, para enseñar al pueblo de Dios, al pueblo de Israel, a Judá y a Jerusalén, y hoy a mí y a vos, para enseñarnos hoy a vos y enseñarme a mí. Estos recabitas, esta comunidad, ¿verdad?, sostenían que la vida sedentaria, la vida en casa, la vida cómoda, de alguna manera comprometía o ponía en riesgo la dependencia del pueblo de Dios a Dios, ¿no? Y comprometía la pureza de la adoración y la expectativa, ¿verdad? Entonces ellos, más que como un paquete de normas religiosas, era un paquete establecieron un paquete de normas y condiciones que más bien tenían que ver con un símbolo de dependencia a Dios, ¿verdad? Entonces,
Estos recabitas seguían el estilo antiguo del pueblo de Israel, viviendo en carpas, en forma nómade, en el desierto, ¿verdad? Y ya vamos a aprender un poquito más, ¿verdad? Ellos adoraban con sinceridad al Señor, ¿verdad? Absteniéndose de vino y de licores y de algunas posesiones, como vamos a ver ahora en un ratito, en un instante. Vamos a poner acá, a ver, voy a pedir aquí, a ver que pongan en off. Guille, si podés poner en off tu micrófono sería fantástico. Entonces, vamos en este pasaje del día de hoy, que es el Jeremías capítulo 35, vamos a ir del verso 1 al verso 19. El tema central es la fidelidad a Dios versus la infidelidad, y las consecuencias de una y las consecuencias de la otra. Qué importante que podamos poner atención. Y vamos para arrancar, muchachos, vamos a empezar leyendo del verso 1 al verso 5 de Jeremías capítulo 35. Entonces, Jeremías 35, y vamos a ir del verso 1 al verso 5, dice así. La palabra del Señor, vamos a ver, dame un segundito. A ver. Bueno. Bueno, dice así: la palabra del Señor vino a mí, Jeremías, en los días de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá. Ve a las familias de los recabitas e invítalos para que vengan a una sala de la casa del Señor, del templo, y ofréceles vino. Entonces fui a buscar a Hazanías, hijo de mi tocayo Jeremías, y al nieto de Jebasinías, y a sus hermanos, y a todos los hijos, y a toda la familia de los recabitas. Los llevé a la casa del Señor, al templo, a la sala de los hijos de Joná, hijos de Igdalías, hombre de Dios. Esta sala se encontraba junto a la sala de los jefes, que a su vez estaban encima de las de Masías, hijos de Salum, guardias del umbral. Les serví a los recabitas jarras y copa llenas de vino, y les dije: beban. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Me gustaría arrancar pensando y que pensemos juntos, tomar por un segundito el verso número 1, donde dice: la palabra del Señor vino a mí, Jeremías, en los días de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá. Tres cositas rápidas. El Dios de la Biblia habló, habla y sigue hablando. Él es un Dios que no es de piedra, que no es de palo y que no es de bronce. Es un Dios que se expresa, y ahí en Hebreos 1, capítulo 1, verso 1 y verso 2, dice que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a los padres a través de los profetas, hoy habla a través del Hijo. Estaba hablando de que Dios en el tiempo del Antiguo Testamento se comunicaba a su pueblo a través de los profetas. En el tiempo del Nuevo Testamento Dios lo hace a través del Hijo, Dios Hijo, Cristo Jesús, ¿verdad? Y bueno, por supuesto, si lees Juan 16 vas a encontrar a Jesús introduciendo, presentando la venida de Dios Espíritu Santo, que le dice el Espíritu, le llama Espíritu, le llama Consolador, le llama Espíritu de verdad. Dice: cuando el Espíritu venga, cuando el Consolador venga, Él les hablará, y no hablará por su propia cuenta. Quiere decir que habla. Dice: Él les recordará todas las cosas que yo les he enseñado, y Él les hará saber
todas las cosas que han de venir, ¿verdad? Juan 16, verso 13. Y por supuesto, ahí en el 8:47 Jesús nos dice, el que es de Dios, la palabra de Dios escucha. La palabra de Dios escucha. Le pido al que está sin mutearse que se mutee, por favor, cuando pueda. Entonces, qué importante que entendamos esas tres cositas. Es la primera, Dios habla. La segunda es que dice, la palabra del Señor vino a mí. Jeremías, vino a él. Qué interesante es encontrar que lo que estamos leyendo ahí es de primera mano. No es que le contaron a Jeremías, no es que él... No. Él lo vivió, Él lo encarnó. Qué lindo y qué bueno es que vos puedas tener tu diario con el Señor. Yo acomodando estos días encontré y tengo diarios y cosas de que Dios está haciendo y estuvo haciendo, ¿verdad? En mi vida y cosas que he anotado, ¿verdad? Y qué importante que es todo esto, ¿no? Que podamos tener un diario de las cosas que Dios hace. Eso nos ayuda muchísimo. Lo tercero que quería decirles es justamente que dice que en los tiempos del rey, dice en los tiempos del rey Joacim. Bueno, si leemos segunda de Crónicas, capítulo 36, ahí por los primeros versos, el verso 5 en particular, vamos a ver que se hablaba de Joacim, de este rey. Joacim era un rey que dice la Biblia que hizo lo malo ante los ojos de Dios. Qué interesante cuando leemos Crónicas, cuando leemos Reyes, encontramos dos tipos de personas, dos tipos de jefes, dos tipos de líderes, dos tipos de pastores, dos tipos de reyes, dos tipos de personas. Lo que hacen lo agradable a los ojos de Dios y lo que hacen lo que es malo ante los ojos de Dios. Qué interesante que no hay medias tintas. No las hubo ayer, no las hubo hoy y no las habrá mañana. Jesús dijo, el que no es conmigo, contra mí es. El que conmigo no recoge, desparrama. No hay nada en el medio. Qué interesante. Entonces, en ese contexto viene el verso número 1. Pero fíjate que el verso número 2 viene la instrucción. Y la instrucción de Dios al Jeremías, a este profeta. Acordate que un profeta de Dios, por definición, ¿verdad?, es un hombre de Dios que habla de parte de Dios, principalmente a la gente de Dios. Qué importante, qué importante. Dice, fíjate los verbos, ve a las familias de los recabitas, ve. Y dice, ve a las familias e invítalos, ¿verdad?, a las salas, para que vengan a las salas, para que vengan al templo. Entonces, ve, invita, y el tercer verbo dice, ofréceles vino. Qué interesante, ¿no? Entonces, qué interesante el primer verbo, ve. Qué interesante es ver que el Dios de la Biblia siempre te va a desafiar a tomar una acción. Te va a desafiar a tomar una acción o a dejar de hacer algo. Hacer algo o dejar de hacer algo. Qué fuerte esto, ¿verdad? El Dios de la Biblia nos llama a tener un cambio de actitud, un cambio de dirección, como veíamos el domingo pasado, ¿verdad? Veíamos por ahí el domingo pasado. Robert y Marta que han activado. Ahí está. A ver, los estoy tratando de mutear a todos. Disculpen, chicos, pero ahí van. A ver si puedo. Ahí está. Bueno, creo que muteé a todos, creo. Entonces decíamos que el Dios de la Biblia dice, ve, te desafía a tomar acciones, te desafía a cambiar el sentido de dirección, o empezar a hacer algo o dejar de hacer algo. Qué interesante, muchas veces ese desafío es lo que Dios te manda, te va a desafiar. Te va a desafiar. Ayer hablaba con una hermana y con un hermano y hablábamos de la palabra que Dios nos incomoda, la palabra que Dios también no solamente nos incomoda, sino que nos inquieta,
y nos hace tomar una acción. Muchas veces lo que Dios nos pide en nuestra mente no hace sentido. Pero qué bueno, mi amigo, qué buena mi amiga, que más allá de lo que vos pienses y lo que los que te rodean piensen frente a una palabra que Dios te manda que hagas, qué bueno que le obedezcas. Qué bueno que seas fiel a lo que el Señor te está mostrando. Y dice allí entonces, le dice, le da esto, ¿no? Les dice, ve, invita y sirve. Entonces vemos acá en el verso 3 y 4, vemos que Jeremías fue a los recabitas lo recibieron, ve que les habla a los recabitas y los invita, los recabitas lo escucharon y aceptaron la invitación y fueron para allá. Pero el asunto no terminó allí, porque faltaba un tercer elemento del mandato de Dios, una tercer tarea que tenían que hacer. Y eso es lo que está allí en el verso número 5, ¿verdad? Y dice, vemos el número 5 que dice, y les serví a los recabitas jarras y copas de vino, y les dije, beban. Qué interesante, ¿no? Qué interesante cómo se fue dando, ver la apertura de los recabitas a las cosas de Jeremías, al recibirlo, al escucharlo, al aceptar la invitación de ir al templo. Pero ¿cómo reaccionan con este pedido que Jeremías le dice, beban? Y para eso vamos a leer del verso 6 al verso 10 de este Jeremías 35, los Jeremías capítulo 35, y vamos a ir del verso de 6 al verso 10, y dice así la palabra de Dios. Ellos me respondieron, dice Jeremías, escribe en su diario, que hoy es un libro y lo leemos nosotros. Ellos me respondieron, nosotros no bebemos vino porque Jonadab, hijo de Recab, nuestro antepasado, nos ordenó lo siguiente: nunca beban vino, ni ustedes, ni sus descendientes. Tampoco edifiquen casas, ni siembren, dice, casas, ni siembren semillas, ni planten viñedos, ni posean ninguna de estas cosas. Habiten siempre en tiendas de campaña, para que vivan mucho tiempo en esta tierra donde son extranjeros. Nosotros, dicen los recabitas, les siguen diciendo a este profeta, a Jeremías, dicen, nosotros obedecemos todo lo que nos ordenó Jonadab, hijo de Recab, nuestro antepasado. Nunca bebemos vino, ni tampoco lo hacen nuestras mujeres, ni nuestros hijos. No edificamos casas para habitarlas, no poseemos viñedos, ni campos sembrados. Vivimos en tiendas de campaña y obedecemos otra vez. Y obedecemos todo lo que nos ordenó Jonadab, nuestro antepasado. Qué interesante que en todo, absolutamente todo lo que leímos hasta acá de los recabitas, absolutamente todo lo que estamos viendo hasta acá de los recabitas, lo que vemos es una comunidad fiel a sus convicciones, con un carácter de tipo ejemplar, firme a sus convicciones, obedientes, sumisos, permanentes, perseverantes en aquello que ellos habían entendido que ellos tenían que hacer. Y esto es lo que Dios vio, esto es lo que Dios valoró, esto es lo que Dios observó, y esto es lo que Dios quiso poner, por ejemplo, como un ejemplo para su pueblo, para Judá y para Jerusalén. Cabe destacar que los recabitas eran judíos, eran de ese pueblo, pero ellos se abstuvieron cuando se empezaron a burguesar, cuando se empezó a diluir la esencia y el propósito del pueblo. Cuando
Joacín empieza a ver, cuando este hombre, el hijo de Recab, empieza a ver que se empieza a diluir, el corazón del pueblo de Dios empieza a enfriarse, dice, hay que hacer algo acá. Y ahí viene entonces y les manda todas estas cosas. Lo que Dios observó, valoró y quiso poner por ejemplo fue todas estas cosas. El carácter ejemplar, ese corazón de querer ponerlo primero a Dios, evitar que nada distraiga al pueblo de lo que Dios quería para este pueblo. Qué cosa tremenda, ¿eh? Como veíamos hace un ratito, los recabitas recibieron a Jeremías, ¿verdad? Lo recibieron, lo escucharon, aceptaron la invitación y dice, pero hasta ahí los vemos con una apertura tremenda, ¿no? Contentos y los vemos bárbaros, pero cuando Jeremías le dice, beban, hay un conflicto, algo conflictó con las convicciones. Alguien que está aquí en el grupo entre nosotros dijo una vez en una reunión que las circunstancias no pueden modificar nuestras convicciones. Y esta es la actitud de esta comunidad que estamos leyendo, de la cual hoy yo tengo que aprender y espero que vos puedas también aprender de ellos, ¿verdad? Qué interesante. Ellos respondieron, nosotros no beberemos vino, no lo haremos. Y encima, con esta delicadeza, ellos le cuentan al profeta Jeremías, le explican con claridad el por qué, cuáles eran las razones por las cuales ellos no iban a hacer eso. Y le dice, porque Jonadab, ¿verdad?, les había mandado este hombre de Dios, este hombre que había sido tan importante, con un hombre de tanto coraje, ¿verdad?, les había indicado esto para preservar lo que entendían que era importante para Dios y para no comprometer la comunión de esa familia, de la familia de este Jonadab, ¿verdad?, que son los recabitas, hijos de Recab, ¿verdad?, se diluya, ¿verdad? Y ahí le ordena una serie de cosas, ¿verdad? Y si lo acabamos de leer, pero fíjate, dice, no beban vino, no edifiquen casa, no siembren semillas, no tengan viñedos, ¿verdad? No posean ninguna de estas cosas, habiten siempre en tiendas de campaña, y dice, para que vivan mucho tiempo en esta tierra donde son extranjeros. Qué interesante esto de los extranjeros, ¿verdad? Tenemos acá a Euskaris y a José. Qué interesante que dice la Biblia que Dios tiene un especial cuidado de los extranjeros, ¿verdad? Y qué importante es entender de que la Biblia nos dice que nosotros, los cristianos, los redimidos por la sangre del Cordero, los pecadores redimidos por la sangre del Cordero, no somos ciudadanos de esta tierra, sino nuestra ciudadanía es allí en los cielos. Qué interesante que este hombre, ¿verdad?, Jonadab les anima a no agarrarse. Qué interesante que cuando uno planta algo, se ata a las cosas. Que cuando uno edifica esa casa, uno se agarra a ese lugar y después si tiene que moverse ya es más difícil. Qué cosa interesante esto que le está hablando. Sin embargo, antes de seguir, es muy importante que entendamos juntos, ¿verdad? Que entendamos juntos lo que estamos leyendo, ¿verdad? Este conjunto de mandatos o de prohibiciones, como quieras mirarlo vos, no son universales y no son generales, sino que son contextuales y particulares. Son contextuales y particulares. ¿Qué quieres decir con todo esto, Guillermo? Esto era un paquete de mandatos para un grupo en particular
que vivían en un contexto particular, en un tiempo donde quien dirigía, gobernaba el pueblo de Dios, su corazón estaba lejos y hacía lo malo delante de Dios. Y dice que se empezó a deteriorar. Entonces, en esto de buscar y preservar la fe y preservar ese corazón de adorador, viene este paquete, que es un paquete de mandatos particulares y contextuales. Hago este comentario porque hace unos años escuché una persona que hablaba de esto y cuando llegó a ese verso dice, bueno, por eso estábamos en un país donde los cristianos en general no toman un vaso de vino y no toman nada con alcohol, ¿no? Y este señor dijo, bueno, por eso los cristianos hoy no tomamos vino. Y es muy peligroso porque es sacar de contexto algo que fue específico, contextual y particular y hacerlo general y universal. En la Biblia encontramos mandatos y verdades contextuales y particulares, contextuales particulares y universales generales. Por ejemplo, contextuales y particulares estos que estamos viendo acá. Otra, por ejemplo, sería cuando el apóstol Pablo le dice ahí en 1 Corintios 15, verso 34, la mujer calle en la congregación. Eso es particular, ¿verdad? Y es contextual en ese tiempo y en ese lugar. No es para ahora. Sin embargo, hay personas que todavía creen que las mujeres no pueden predicar, que Dios no puede usar una pastora, que Dios no puede usar una ministra, una diaconisa para hablarnos. Y qué importante que podamos romper esas ideas y entender a través del Espíritu las verdades que Dios nos trae. Las leyes de los sacrificios. Imagínense si hoy estuviéramos haciendo lo que dice Levítico 6, si yo tuviera 2 o 3 mudas de ropa y andaría pidiéndole a cada uno de ustedes, una oveja, un cordero, un carnero, vamos a liquidarlo y voy a sacar las cosas y voy a sacar las cenizas y todo ese protocolo y todo. Imagínense. Eso es otro ejemplo de algo, de una ley contextual y particular de un tiempo. Otra de las verdades, muchas veces me acuerdo, un profesor mío del seminario, doctor Rey, él nos contaba y nos enseñaba de esto, de lo contextual y lo particular versus lo general de Dios y lo universal de Dios. Y nos contaba que alguien había tomado, un estudiante del seminario, había tomado esta palabra que ahí le dice el apóstol Pablo, le dice ahí a los filipenses en la carta, en el capítulo 4, que él dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y entonces este muchacho estaba estudiando una maestría, ¿verdad? Y es muy pesado, y este muchacho quiso tomar muchas materias y se empezó a complicar y no rendía, y empezó a comprometer también la salud de su familia y la relación con su esposa. Y un grupo de profesores fueron y le hablaron, y este muchacho les decía esto. Dice el apóstol, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Qué importante entender que hay cosas que Dios le dijo al apóstol, que te va a decir a vos y que me va a decir a mí, que son particulares y son específicas para nosotros en ese tiempo. Claro, a Pablo él dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Qué es todo? Todo lo que Dios le mandó a hacer. Todo lo que Dios te mande a hacer, Él te va a equipar para hacerlo. Pero lo importante es identificar qué es lo que Dios te manda a hacer y qué es lo que Dios no te manda a hacer. Y muchas veces encontramos cristianos haciendo cosas buenísimas, pero no es lo que Dios les manda a hacer. Les va mal, porque no es la obra que Dios preparó de antemano para que ande en ella. Qué importante es entender eso. Entonces, eso es un ejemplo de lo contextual y particular. Hablemos de lo universal, ¿verdad? Los 10 mandamientos, no han pasado de moda. Los 10 mandamientos. De hecho, fíjate el mandamiento número 5. Honra a tu padre y a tu madre. Y lo vemos al apóstol Pablo otra vez en Efesios 6, en este caso, diciéndole a los efesios, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer les dice que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y tus días sean largos, sean muchos sobre la tierra. ¿Te das cuenta? Desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento y hoy, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y tus días sean largos.
en la tierra. Qué importante, ¿verdad? Eso es algo, un mandato universal, general, atemporal. Los mandatos de Jesús que estudiamos en discipulado, esos son mandatos que no han cambiado, son generales y son universales. ¿Verdad? Qué importante. ¿Qué hay de Romanos 10, verso 9 y verso 10? Una verdad tremenda. Si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón que fue el poder de Dios que lo levantó de los muertos, serás salvo. Es una verdad, es una declaración. Y dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero es con la boca que se confiesa para salvación. Eso no es particular. Eso no es contextual. Eso es universal y general. Para siempre. Entonces, dicho esto, es importante entender en qué contexto este hombre de Dios le dice a los recabitas que no hagan esto, que no hagan lo otro, ¿verdad? Porque con ese mismo, si era fuera universal y general, entonces no podríamos tener casas, no podríamos sembrar, no podríamos tener una cuenta de banco, y no es la realidad, no es la realidad. Tenemos que tener mucho en cuenta esto. Ahora, qué tremendísima la fidelidad, ¿verdad?, de los recabitas a los mandatos de Jonadab, ¿verdad?, de su antecesor, de su patriarca, ¿verdad? Qué fidelidad, ¿verdad? Dice ahí en el verso 8, nosotros obedecemos todo, fíjate lo que dice, todo, obedecemos todo lo que nos ordenó, ¿verdad? Dice, y vivimos en tiendas de campaña, y otra vez, obedecemos todo, Qué interesante, qué sumisión, qué interdependencia, qué unanimidad, estaban unánimes, estaban unidos, estaban en ese concepto, y qué fidelidad que tenían estos muchachos. Y eso es lo que Dios está queriendo mostrarnos acá, ¿Cuánto podemos aprender hoy de ellos? Un montón. Ahora, ¿cómo sigue la historia? Fíjate lo que dice del verso 12 al verso 16. Y dice así, una vez que el profeta le obedeció a Dios, que le dice, ve a los recabitas, invita a los recabitas, ofrécele vino a los recabitas, y que los recabitas escucharon a Jeremías, lo recibieron a Jeremías, lo acompañaron al templo a Jeremías. Cuando Jeremías le dice, tómense un vino, estos dicen no, y viene todo esto, todo lo que ellos le cuentan a Jeremías. Entonces ahora Dios le va a hacer un contraste, y ahora es cuando Dios va a usar esta fidelidad, esta convicción, esta sumisión, este nivel de obediencia de los recabitas para enseñar al pueblo de Judá, a la gente de Jerusalén. Y entonces viene ahí en el verso 12 y le dice, entonces la palabra del Señor vino a mí, Jeremías, y dice, así dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel, ve y dile a toda la gente de Judá y Jerusalén, ¿no pueden aprender esta lección y obedecer mis palabras?, afirma el Señor. Los descendientes de Jonadab, hijo de Recab, han cumplido con la orden de no beber vino y hasta el día de hoy no lo beben porque obedecen lo que su antepasado les ordenó. Le obedecen lo que su antepasado le ordenó. En cambio ustedes, aunque yo les he hablado en repetidas ocasiones, no me han escuchado, no me han hecho caso. Además, no he dejado de enviarles a mis siervos los profetas para decirles, conviértanse ya de sus malos caminos, arrepiéntanse, enmienden sus acciones y no sigan a otros dioses para servirles. Entonces habitarán en la tierra que yo les he dado a ustedes y a sus antepasados.
Pero ustedes no me han prestado atención. Ustedes no me han hecho caso. No me han hecho caso. Los descendientes de Jonadab, los hijos de Racab, cumplieron la orden dada por su antepasado. En cambio, fíjate, en cambio ustedes, este pueblo, no me ha obedecido. Qué tremendo. Tremendo. Ahora, déjame hacer esta pregunta, déjame contextualizarte a vos y a mí en ese lugar. ¿Está bien? ¿Tarita? ¿Estás lista? ¿Estás listo? Bueno, pensá ahora que vos sos Jeremías y que Dios te dio estos dos mandatos. ¿Qué te parece que sería más fácil para vos? ¿Ir a los recabitas y decirle lo que Dios le dijo? Ve, invítalos y ofréceles. O ir a la gente de Judá y a la gente de Jerusalén a ir y decirle todo esto. ¿Qué sería más fácil para vos? ¿Qué te parece? Correcto. Mucho más fácil ir a los recabitas. ¿Por qué? Porque en la comunión que tenían con Dios y en esa búsqueda del Señor, su adoración estaba pura y todo lo que salía de ellos, más allá de que ellos no iban a negociar sus convicciones, pero eran gente amable, eran gente de paz, eran gente que tenían un corazón conforme al corazón de Dios, ¿verdad? En el caso de ir a hablarle a la gente de Judá y a la gente de Jerusalén, acordate que el rey ahí era Joacim, que estaba haciendo lo malo ante los ojos de Dios, ¿verdad? Acordate que en el capítulo 26 habían hecho una trampa para matarlo a Jeremías, lo querían liquidar, había sufrido amenazas de muerte. En el verso 36 lo vemos que todo esto que dijo Jeremías, después Dios se lo hizo escribir y se lo hace entregar a Joacim, al rey, y Joacim quemó todo. Y después vemos en el 37 que lo ponen en cana, lo meten en cárcel a Jeremías. Y después más adelante en el 38 vemos que lo ponen en una cisterna y así, y así, y así, y así. ¡Qué valentía! Pero Dios le dijo a Jeremías, ve y diles. Qué importante que muchas veces nosotros necesitamos, en obediencia a Dios, portar la verdad, llevarla a la verdad y con muy buena manera y muy respetuosamente decir, señores, esto es lo que dice el Señor. Y qué interesante que Dios los confronta a su pueblo, pero los confronta por amor. Los confronta una y otra vez por amor, ¿verdad? Y qué bárbaro esto que dice que Dios le habla a Jeremías y le dice a Jeremías, ve y diles. ¿Qué le tenían que decir? Bueno, le tenía que hacer una pregunta reflexiva. Y le dice, ustedes no pueden aprender de esto. No pueden aprender de estos recabitas. No pueden aprender de esta actitud, de este carácter ejemplar, de esta obediencia, de esta sumisión, de esta perseverancia en su creencia. No pueden aprender. Dios no buscaba que el pueblo, que la gente de Judá y la gente de Jerusalén aprenda y adquiera todos los mandatos que estaban haciendo los recabitas. ¡No! Lo que Dios quería que ellos aprendan era esa actitud de fidelidad, esa actitud de sumisión, de perseverancia y de obediencia. Y eso es lo que Dios quiere hoy para nosotros. En el verso 14 vemos que Dios los confronta, ¿verdad?, con su actitud, con su desobediencia y su infidelidad. Dice, los recabitas obedecieron y fueron fieles a los mandatos de sus antecesores, pero ustedes, Judá y Jerusalén, son desobedientes y son infieles al mandato mío, al mandato de Dios. El verso 15 dice, muchachos, no he dejado de enviarles a mis siervos, los profetas, para que se vuelvan a mí,
para que se arrepientan de sus malos caminos y puedan entonces habitar en comunión conmigo, y puedan habitar en abundancia y disfrutando la tierra que yo les di a ustedes y a su descendencia. ¿Cuántas cosas Dios tiene para darte, tiene para darme? Pero muchas veces la soberbia, muchas veces la ignorancia, muchas veces la comodidad, muchas veces la sociedad nos desenfoca de lo que Dios quiere para nosotros. Y allí entonces nos perdemos. Qué cosa tremenda lo que Dios dice acá. En el verso 16 dice, los recabitas obedecieron otra vez, viene y le da. Otra vez los recabitas obedecieron a sus antecesores que fueron hombres. Y dice, fíjate el contraste, en cambio ustedes no me obedecen. No me obedecen. Qué interesante que pensar que muchas veces somos prontos para obedecer cosas que nos dicen, cosas que están bien, incluso en el trabajo muchas veces somos obedientes y hacemos lo que los jefes nos piden y demás, y está bien y debemos hacerlo. Pero ¿cuánto más deberíamos hacerlo con el jefe del universo? Con el Señor del cielo y de la tierra, con aquel que un día de estos vos vas a ver cara a cara. El tema central de este pasaje es el contraste entre la fidelidad a Dios y la infidelidad a Dios. Es el contraste, es la diferencia. Y alineado con esto, las consecuencias de la fidelidad y las consecuencias de la infidelidad. Y antes de entrar en los resultados, porque ahora vamos a meternos cortito para ir redondeando, vamos a charlar un poquito de los resultados de la infidelidad y los resultados de la fidelidad. Déjame decirte esto. Esto es importante y esto está saliendo acá en esta charla. No está mal imitar lo bueno, está mal imitar lo malo. Y qué interesante que el Dios de la Biblia, cuando Él te compara con alguien que está haciendo mejor las cosas, no para achatarte, sino para que vos anheles y quieras hacer eso, porque como veíamos el domingo pasado, cuando Dios te desafía a hacer algo, Él te provee las condiciones, los elementos, las situaciones para que vos puedas hacerlo. Dios no te compara con alguien que está haciendo algo de una manera peor de lo que vos estás haciendo. Él siempre te desafía. Satanás muchas veces va a hacer eso. Dice, no, Guillermo, estás haciendo bien. Fíjate lo que hacen estos. Vos comparado a eso sos una pildorita, sos un campeón. Ese no es Dios. Eso es querer satisfacer. Eso no es tener hambre y sed de la justicia de Dios. Eso no es tener hambre y sed del crecimiento de Dios. Dice el apóstol, imítame a mí como yo imito a Cristo. Qué bueno, no hay nada de malo imitar. Dice también allí en Hebreos, podemos charlar un montón, dice, imitad la fe de vuestros pastores. La fe que vos la ves en obras. Cosas que vos ves, imitarlos. No está mal imitar. No está mal imitar lo que es bueno, está mal imitar lo que es malo. Y en vez de redondear hacia arriba, redondear hacia abajo. Eso también está mal. Está mal estancarse. Está mal no arrepentirse y no volverse atrás. Y no decir, ¿sabes qué? Señor, yo quiero seguirte. Y qué importante entender otra vez que estos mandatos específicos y contextuales que reciben los recabitas no tienen que ver mucho con lo religioso, tienen que ver con lo simbólico. Y hay cosas que vos y yo necesitamos hacer, disciplinas que tenemos que adquirir como un símbolo de quién es Dios en nuestras vidas. Eso es importantísimo.
Entonces, Dios a su pueblo amado, o mejor dicho, a una parte de su pueblo amado, porque los recabitos también eran parte de su pueblo, los recabitas, pero a la parte que se había distorsionado, a la parte que se había relajado mal, que se había amoldado, ¿verdad? Acomodado a la sociedad y aburguesado y haberse acostumbrado a las bendiciones y a perder ese sentido diario, cotidiano de la dependencia de Dios. Dios usa a estos recabitas como ejemplo para ellos. Y qué importante, ¿verdad?, que Dios muchas veces nos está mostrando, insistiendo, dice, les he enviado un montón de veces a mis siervos los profetas. Me acuerdo cuando Jesús entra en Jerusalén, tú que matas, ¿verdad?, a los profetas y apedreas a los que se te son enviados. ¿Cuántas veces he querido ponerte bajo mis alas como una gallina pone sus polluelos bajo sus alas y no quisiste? Por cuanto no quedará piedra sobre ti. Qué interesante que Dios no puede bendecir la infidelidad. Dios no puede bendecir la soberbia. Y escuchá bien vos que estás ahí. Dios no puede bendecir cuando no hay unidad de espíritu y cuando el pueblo de Dios no está unánime en algo. Lo primero para encarar actividades, proyectos, iniciativas, el primer condimento, el primer elemento que tiene que estar como fundamento, como cimiento de todas las cosas de Dios, es unidad de espíritu y sumisión al cuerpo y sumisión a la palabra de Dios. Qué interesante que Dios con todo este pasaje, discúlpame que leímos 19 versos, pero era importante, no podía tomar un solo verso. Pero qué importante que Dios nos pone en blanco y negro la fidelidad a Dios y la infidelidad a Dios. Y ahora vamos a ver los resultados. Dice en el verso 17, después que Jeremías va y habla a la gente de Judá y a la gente de Jerusalén diciéndole, ¿por qué no aprenden? Miren los recabitas que obedecen a sus antepasados, a sus patriarcas, y ustedes no me obedecen a mí, que le han obedecido a cada cosa y ustedes en cambio no me escuchan, no me ponen atención. Y a pesar de que les he enviado mis siervos, mis profetas, no han querido escuchar. Y entonces el 17 dice, por eso, dice, así dice el Señor, Dios Todopoderoso, Dios de Israel. Fíjate, dos títulos de Dios. Dios Todopoderoso, el Dios de Israel. Voy a enviar contra Judá y contra los habitantes de Jerusalén todas las calamidades que ya les he anunciado, porque les hablé y no me obedecieron. Los llamé y no me respondieron. Qué tremendo esta palabra. Qué tremendo que hay alguien también que está acá en el grupo que dice, el que avisa no peca. Qué importante que Dios es un Dios de advertencias y que Dios le advertía al pueblo, no hagan eso, escuchen, no hagan esto, porque les va a pasar aquello. Ahora el Señor dice, por eso, entonces voy a enviar contra Judá y contra todos los habitantes de Jerusalén las calamidades de las cuales les he hablado. Muchas veces el enviar calamidades de Dios significa que Él va a remover su mano de protección sobre nosotros y quedaremos expuestos a los vientos, quedaremos expuestos a un mundo roto, quedaremos expuestos a la alianza del Espíritu Santo. Y aun cuando conocimos la luz, vivimos como en tinieblas. Qué tremendo que el resultado de la infidelidad es la lejanía de Dios. Qué interesante es pensar en el Salmo 91
que arranca diciendo: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Habitar bajo el abrigo del Altísimo es vivir en comunión, en fidelidad, en obediencia al Dios de la Biblia. Y como consecuencia de eso, entonces morarán bajo la mano del Omnipotente. Es una garantía de protección. Qué interesante que la consecuencia de la infidelidad es la lejanía de Dios, es perder la luz, es perder la perspectiva bíblica de quién Dios es caer en desesperanza, es caer en falta de no rumbo, es hacerlo desagradable a los ojos de Dios. Pero qué bueno que hay premio para los fieles, qué bueno que hay premio para la fidelidad. Y entonces allí le dice, Jeremías también les dijo a los recabitas, por mandato de Dios, así dice el Señor Dios Todopoderoso, Dios de Israel, por cuanto ustedes han obedecido las órdenes de Jonadab, su antepasado, y han cumplido con todos sus mandatos, y han hecho todo lo que Él les ordenó. Así dice el Señor Todopoderoso, Dios de Israel, para ustedes. Escúchate, nunca le faltará a esta tribu, a los descendientes de Jonadab, un descendiente, una persona que esté frente a mí, que esté a mi servicio, que esté en comunión, que esté como puente, que esté como lazo, que esté como ducto para recibir guianza de Dios y vivir en su prosperidad. Y como le decía Jonadab, para que vivan largos años en esta tierra. Qué importante que podamos tomar este concepto. Qué importante es que nos replanteemos y que nos contextualicemos. Y quizás que te puedas hacer la pregunta que me hice yo cuando estudiaba esto. ¿Con cuál de estos dos grupos, es decir, con cuál de estos dos, de los recabitas y de la gente de Judá y de Jerusalén, con cuál de ellos te compararía Dios? ¿Te pareces más a los recabitas? Gloria a Dios. ¿Estás más del otro lado? Bueno, no te preocupes, Dios no está acá para tirarte de las orejas o darte vara, sino para darte una oportunidad de volverte al camino. Y quizás estás ahí por primera vez en esta mañana o cuando veas este video y te das cuenta que has vivido enceguecido, que has vivido dándole la espalda a Dios, que aunque has identificado que Dios te ha mandado profetas, ángeles, dice la palabra que muchos han visto ángeles sin darse cuenta que lo eran. Te han visitado hermanos de la iglesia, tu vecino que es un cargoso bárbaro y siempre habla del Señor. Y quizás hoy te estés acordando que nunca le escuchaste. Y el Señor hoy te dice, ¿sabes qué? Hacé como los recabitas. Escúchame, recibime y seguime. Y no comprometas los valores que hoy yo establezco en tu vida y en nuestra comunión, te dice el Señor, vos y Él. Si ese sos vos y esa sos vos, qué importante que puedas tomar este paso y abrir tu corazón. Y como dice allí Romanos 10, verso 9 y verso 10, puedas recibirlo al Señor y puedas ser salvo a través de confesar con tu boca que Cristo, Jesucristo, es el Señor y que fue el poder del Trino Dios que lo levantó de los muertos. Que lo puedas confesar, porque al fin de cuentas con el corazón vos creés para justicia, pero es con la boca que confesás para la salvación. Ahí donde estás, y aunque sea esto un video,
o aunque sea esto en vivo si estás en este lugar, cerra tus ojos y decile al Señor esto. Padre del cielo, Señor del universo, Yahweh, Jehová de los ejércitos, Dios todopoderoso, vengo en el nombre de Jesús, a través del Espíritu Santo que me está inquietando, me está incomodando, para pedirte perdón por mis pecados y mis faltas, y pedirte que entres al corazón, que anides allí, que te entronices en mi ser. Yo hoy quiero confesar que vos sos el Señor de mi vida, y de ahora en adelante quiero seguirte de la mejor manera que pueda. Te pido que me ayudes a creer, que me ayudes a tener fe, que me ayudes a encajarme, a insertarme en el cuerpo, en tu cuerpo, que es la iglesia, de manera de poder estar conectado a la cabeza de la iglesia, que sos vos. Yo te recibo y recibo el regalo de la salvación. Gracias. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Oro en el nombre de Jesús. Amén. Si hiciste esta oración, dice la palabra de Dios que pasaste de la muerte a la vida, de las tinieblas a la luz. ¿Y qué hay de vos? Que ya lo conoces al Señor. Y que hoy el Señor usó esta palabra, no para darte un palo, para tirarte las orejas, para decir, ¿sabes qué? Yo sigo interesado en vos. Escúchame, obedeceme, insertate en el cuerpo, porque quiero bendecirte, a vos y a tu descendencia. Que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga. Vamos a ir redondeando con una canción. Le voy a pedirle a Abril, que la tengo acá al lado mío, esperando, para que venga y nos comparta esa canción. Que Dios te bendiga. Hola. En la Biblia se dice que somos como la niebla, or the dew, Yes. Como la neblina de la mañana. de la neblina de la mañana. And how does the rest go? Que aparece por un momento, pero se esfuma rápidamente. Y bueno, nuestros días son así, ¿no? No sabemos qué va a pasar mañana, hoy, caminando en la calle. Y si verdaderamente crees en el Señor y en su poder, no hay que preocuparse, porque ya estás en las manos del alfarero. ¿Alfarero? Uh-huh. Y él toma control de su vida. Y con el poquito vida que tenemos, yo quiero glorificar a Él. Y es bueno pensar en eso, ¿no? ¿Qué es importante? ¿Cómo podemos glorificar a Él con nuestras vidas? En nuestra comunidad, en nuestra familia. Eso es lo que es importante. Brillar con la luz del Señor. Y yo pido al Señor que Él nos abre nuestros ojos en todos los lugares donde vamos y nos da confianza para hablar con otros de nuestro Salvador. Porque a veces tenemos vergüenza y necesitamos coraje. Necesitamos coraje, necesitamos orar para ese coraje. Para compartir con otros
este regalo maravilloso del cielo. Y bueno, voy a cantar canción. Abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, te pido. Yo quiero verte. Yo quiero verte. Así es. Abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, te pido. Yo quiero verte. Yo quiero verte y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo, y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Así es. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo. Cantamos santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Yo quiero verte. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Yo quiero verte. Yo quiero verte. Yo quiero verte. Gloria al Señor. Un abrazo grande a todos y cada uno de ustedes, especialmente los que están por Facebook, y con esto damos por concluido el servicio de adoración a Cristo Jesús que la Iglesia Evangélica Bautista de Campana presentó el día de hoy, 13 de junio del año 2021. Tú quedás por acá, pero con Facebook vamos cerrando en este momento. Que Dios los bendiga.